Saludos y bendiciones para todos. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de estudiar la lección de escuela sabática, los tres mensajes cósmicos, conocido mejor por el mensaje de los tres ángeles. Y esta semana vamos a estudiar un tema muy interesante. Ya comenzamos a ver la semana pasada que tiene que ver la creación, adorar al Creador, y ahora vamos a ver el sábado y el tiempo del fin. ¿Qué tiene que ver el sábado con el Creador? ¿Qué tiene que ver el sábado con quienes somos? ¿Qué tiene que ver el sábado con la creación? ¿Será que el sábado es solamente es un día o es un símbolo que nos recuerda algo más? ¿O es, como dicen por ahí, es no solamente es un día, sino que es un espacio en el tiempo? Vamos a ver realmente qué es el sábado, eh, qué significado tiene. Pero antes vamos a pedir la presencia de Dios o del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Gracias, Padre, por la semana que nos diste y gracias por esta que va a comenzar, Señor. Gracias porque has suplido nuestras necesidades de acuerdo a tus riquezas en gloria, Señor. Gracias porque nos da la oportunidad de seguir avanzando en el camino de la fe. Nos provee, Señor, material para que podamos seguir estudiando tu palabra, para que sigamos aprendiendo, Señor, y para que sigamos creciendo a la estatura que tú quieres que lleguemos. Bendice a cada persona que va a ver este video, Señor, y manda tu Santo Espíritu para que nunca sean mis palabras, siempre las tuyas. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Como acabo de decir, vamos a estudiar el sábado y el fin. ¿Qué tiene que ver el sábado con el fin? El versículo para memorizar de esta semana lo encontramos en el libro de Efesios. Efesios 3:9 y dice, y de declarar toda la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios, quien creó todas las cosas. O sea que aquí estamos diciendo que Dios es el creador y que hay misterios que están escondidos de los siglos de los siglos. Y vamos a ver la parte introductoria. Dice que la esencia de la dignidad humana tienen un elemento en común y es la creación. El hecho de que hayamos sido creados a manera única y de que cada persona, aunque somos 8 millones de personas, 8 billones de personas en el mundo, cada persona para Dios es única y es especial. Y se dice que si él hubiese tenido que venir a morir por una sola persona, él hubiese venido a morir por esa persona. O sea, no somos simplemente un grupo, sino que Dios nos ve de forma única, individual. No importa si padecemos alguna enfermedad, si padecemos alguna condición cromosómica o lo que quisiera que sea, no importa que es un feto, aún así Dios te ama. Tiene un valor incalculable para Dios, aún antes de nacer. Los salmos dicen, uno de los salmistas dice que Dios te miraba tu embrión, o sea, desde que tú fuiste formado, él mismo fue que te formó en el vientre de su madre. En este tiempo se está vendiendo mucho la idea de que del aborto. Y este tema es un tema muy controversial porque dice que en los primeros semanas de gestación hasta los primeros meses, esa criatura no tiene ningún valor y la persona, la madre, puede decidir deshacerse de esa criatura, pero Dios te dice todo lo contrario, dice que Él te tejió y que los ojos de Él miraban aun cuando tú eras una pequeña grupo de células, como lo llaman. Aún así ya a ese grupo de células Dios le da valor único y especial. Y dice que de uno solo hizo todo el linaje de la tierra para que habitaran la tierra y le ha fijado el orden de las estaciones y los límites de su residencia. Y mire, fíjense que la creación tiene que ver mucho con la autoestima.
o con la estima o con nuestra identidad como cristianos, si nosotros pensamos que nosotros vinimos de un mono o de un animal, ¿qué estima podríamos tener? Es diferente pensar que nosotros fuimos creados, que tenemos personalidad propia, que con cada persona Dios rompió el molde en que nadie es igual que nadie y que cada persona estaba planeada en la mente de Dios. Todo eso son características que afianzan, que nos afianzan como persona, nuestra individualidad, nuestra forma única de ser. No eres igual que nadie, no eres ni mejor ni peor que nadie, eres único y especial para Dios y esos son los fundamentos de una estima sana. Así que el hecho de que Dios nos creó nos da esos fundamentos, afianza nuestra confianza, no solamente en Dios, sino en nosotros como personas. Y por último, y no es por último, sino que además de habernos creado, Él se dio a sí mismo el sacrificio por nuestros pecados. Así que esa es las razones o esas son las razones por las cuales nosotros debemos adorar a Dios. ¿Y qué tiene que ver el sábado con todo eso? Vamos a verlo en esta semana. Y en la parte del domingo nos dice el juicio, la creación y la responsabilidad. Porque estas tres palabras están juntos. ¿Qué tiene que ver el juicio con la creación y por qué tiene que ver eso con la responsabilidad? Y vamos a explicar, si somos un conjunto de células, como dicen por ahí, formadas de manera aleatoria o accidentalmente, producto del azar y no somos más que un simio avanzado, entonces la vida tiene poco sentido. O sea, si uno piensa así, yo soy un grupo de células, yo soy producto del azar, todas esas son los fundamentos para no tener una estima saludable. Fíjense por qué es tan importante saber o afianzar nuestra creencia en la creación. Entonces yo en cualquier momento puedo quitarme la vida o dejar de existir porque nada pasa, yo no le tengo que rendir cuenta a nadie. Entonces, simplemente somos uno más de los 8 billones de habitantes en esta tierra y me gusta lo que dice así. Somos uno de los 8.000 millones o 8 billones de personas que se arañan entre sí por un espacio vital en este planeta llamado Tierra. Y cuando yo leí esto y me imaginé, hice en mi mente esa imagen realmente, o sea, realmente es desgarrador lo que dice aquí. Eh, tener un pensamiento de esa magnitud, pensar que nosotros no estamos arañando uno con otro por un espacio vital en esta tierra, realmente es un pensamiento, para mí fue horrible, versus tú eres una criatura hecha a la imagen de Dios, eres un individuo, eres único, eres especial, no eres ni mejor ni peor que nadie, eres tú un hijo de Dios. El pensamiento realmente cambia bastante. Y aquí en Apocalipsis 14:7, este verso lo hemos repetido muchas veces, teme a Dios y dale honra porque, y aquí está la palabra, la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel, y viene el creador que hizo los cielos, la tierra, la mar y las fuentes del agua. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Adorar al creador. ¿Por qué? Porque él es el creador y porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces, aquí puesto que Dios nos dio la capacidad de tomar decisiones morales, somos responsables por las decisiones que tomamos. Fíjense por qué esto es tan importante. Si Dios no hubiese regalado el don del libre albedrío o el don de tener la capacidad de tomar decisiones, sean buenas o sean malas, eso es una capacidad que tenemos, entonces no podríamos ser juzgados en un juicio, porque solamente podemos ser juzgados por aquellas cosas que decidimos. Esa es
Eso es el meollo de todo esto. Uno no puede ser juzgado por algo que uno no decidió conscientemente o inconscientemente porque lo decidió. O sea, yo soy responsable de mis decisiones. Si yo no decido sobre algo, yo no puedo ser responsable por algo que yo no decido. Por eso es que la adoración, perdón, que la creación y el juicio está conectado con nuestra responsabilidad porque nosotros podemos tomar decisiones a diferencia de los animales que no pueden tomar decisiones. Entonces dice, Dios nos llama a tomar decisiones a la luz de la eternidad. Ya que tenemos capacidad de tomar decisiones, tomemos esas decisiones a la luz de la eternidad o dejémonos ser guiados por Dios. Pero como sea, es decisión nuestra. El llamado ferviente del primer ángel es adoren al Creador, al que hizo el cielo y la tierra. Si lo que hay es evolución, si la teoría de la evolución es, es real, entonces este versículo o este mandato de adorar queda invalidado. No hay validez para para este mandamiento, o sí, este mandato. Por eso quizás el enemigo se empeña en hacernos creer que no hay un creador o que Dios no es creador, porque ahí le quita todo. Dice, mientras tanto, nuestra observancia del sábado pone en manifiesto la creencia de que Jesús es digno de ser adorado como nuestro creador. Revela nuestra aceptación de los 10 mandamientos como principios divinos inspirados para vivir una vida plena, debido a que la ley es el fundamento del gobierno de Dios y la revelación de su carácter. O sea, los 10 mandamientos son realmente el carácter de Dios escritos en una manera. Dicen que los ángeles no guardan los mandamientos, porque no es que no lo guarden, sino que para ellos obedecer los mandamientos es como respirar, es natural, ellos no tienen que pensarlo, es simplemente ellos lo hacen naturalmente como respirar. Nosotros no pensamos para respirarlo, ellos no piensan para obedecer. No es que no lo hayan, sino que no lo piensan. Dice, se convierte en la norma del juicio, o sea, para que haya un juicio debe haber unos mandamientos y debe haber una toma de decisiones. Es realmente por eso la creación, Dios como creador, hay un juicio y hay una responsabilidad. La responsabilidad es nuestra y el juicio de Dios, pero está basado en los 10 mandamientos. El concepto que tenemos de la creación, ¿cómo influye sobre nuestro comportamiento? ¿Qué relación tiene la herencia y el entorno con las decisiones que tomamos a diario? ¿Cómo podemos, por la gracia de Dios, superar los defectos de carácter que no elegimos tener? ¿Qué tiene que ver que Dios es el creador y el entorno? ¿Saben? Nosotros aprendimos nuestro entorno influye en lo que nosotros somos y en las decisiones que tomamos, porque realmente nosotros tomamos decisiones de acuerdo a nuestra mentalidad. Por eso yo siempre digo, es bueno si usted está en un entorno, aprender cosas de entornos diferentes. Y eso se aprende viajando o leyendo o escuchando las experiencias de personas que no viven en tu entorno. O sea, hay que ampliar nuestra cosmovisión, salir de nuestro lugarcito, porque realmente el mundo es más grande que nuestro pequeño lugarcito y eso nos ayuda, especialmente estudiar la palabra de Dios y todo lo que Él dejó escrito a tomar decisiones sabias, a que a la palabra de Dios influya en nuestras decisiones. El sábado y la creación. Y el sábado está totalmente vinculado a la creación. Dios no dio el sábado porque nuestro mundo necesitaba desesperadamente el reconfortante mensaje de la creación. Eso fue una de las razones. A mediados del siglo XIX, cuando la hipótesis de la evolución fue, fíjese que fue en los 1840 y tanto que eso tomó apogeo y en ese tiempo era una locura total, pero ahora
la locura, lo que pareciera la locura es la teoría de la crema. Dicen que es una teoría, algo que no ha sido comprobado. Eso dicen de la creación y eso dice de la evolución, aunque el balance, cuando la balanza se va hacia la evolución, según la ciencia, lo que se conoce de la ciencia o que se interpreta de la ciencia, pues la balanza va hacia la evolución. Dice, cuando la hipótesis de la evolución, es hipótesis, no es teoría, ni siquiera una teoría, es una hipótesis, arrasaba con el mundo intelectual, Dios dio un mensaje de esperanza. Fíjense que la evolución, Darwin y la evolución surgieron en el tiempo en que se envió el mensaje de los tres ángeles. ¿Es coincidencia o no es coincidencia? O sea, el mensaje de los tres ángeles está contrarrestando la creación, o el enemigo sabía lo que iba a pasar y tiró esa hipótesis que nos está dando dolor de cabeza todavía en nuestro tiempo, pero Dios contrarrestó eso y envió el mensaje de los tres ángeles. Por eso el mensaje de los tres ángeles es tan importante. Satanás ha hecho todo lo posible por distorsionar la idea de la creación porque odia a Jesús y no quiere que reciba la adoración. El tema del conflicto de los siglos es la adoración realmente. Dios, el enemigo, quiere nuestra adoración, la adoración que pertenece a Dios, que gira en torno a la dignidad de Cristo para recibir la adoración como nuestro creador. Por eso dice, no, él nuestro creador. Esto se formó por un caos que hubo al azar. Y en Génesis 2:1 al 3 dicen también que el relato de Génesis es una historia que no es realidad, que es una parábola o lo que sea, pero el asunto es que se dice que no es real. Aún hay religiones poderosas en este mundo que dice que el relato de la creación es una historia para ilustrar algo más. Pero en Génesis, en Éxodo 28-12, donde está el mandamiento del sábado, si usted lee el mandamiento del sábado, va a ver que tiene unos puntos que no deben pasarse por alto. No es simplemente dejar de trabajar en un día e ir a la iglesia ese día, tiene que ver más. Aquí dice, acuérdate, o sea, era algo que se había olvidado. No será los israelitas, será antes de los israelitas, será desde Adán y Eva, desde la creación. Y Dios le dice, acuérdate del día de reposo, del sábado, para santificarlo. Y aquí da un mandato, 6 días trabajarás y harás todas tus obras, más el séptimo día será reposo para Jehová. ¿Y por qué? Porque aquí declara que en 6 días, o sea, él declara en cuánto tiempo se hizo la creación y que Dios descansó el séptimo día. O sea, aquí declara el sábado, como dicen, es el monumento de la creación. Dentro de los 10 mandamientos, esto es lo que señala a Dios como creador y es la firma de su creador. Porque dice aquí, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, la mar, o sea, es el creador y todo lo que hay en ella, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. O sea, es un espacio en el tiempo, es el monumento de la creación, es lo que nos recuerda la adoración. Cuando nosotros descansamos en el sábado, estamos recordando, es como celebrar semanalmente el cumpleaños de la creación, es recordar quién nos hizo. Y aquí nos dice, el sábado es un símbolo eterno de descanso en Dios. No solamente es un descanso físico, es un descanso mental y emocional, y es adoración al Creador, sino que revela el verdadero descanso de la justicia por las obras que se encuentra en él. O sea, el sábado habla de un Dios que hizo por nosotros lo que nunca nosotros podríamos hacer por nosotros mismos.
No es un requisito legalista ni arbitrario, sino que nos da como dice, un descanso físico y nos recuerda que las cosas que Dios hizo por nosotros y las que hará por nosotros. Dice que el sábado Dios nos invita a descansar en su amor y es un símbolo de descanso, no por obras, sino por gracia, no de legalismo, de seguridad, no de condenación, sino de dependencia en Dios, no de nosotros mismos, sino de dependencia divina. Cada sábado nos regocijamos en su verdad, bondad y lo alabamos por la salvación que solo podemos encontrar en Cristo. O sea, el sábado nos lleva a que volvamos a nuestras raíces y crea un vínculo con nuestra familia de origen, que es Adán y Eva. El sábado, o Adán y Eva no, es la familia celestial realmente. El sábado se ha guardado en forma continua desde el principio. Es una conexión ininterrumpida con nuestra creación a través del tiempo. Nos mantiene enfocados en la gloriosa verdad de que somos hijos de Dios. O sea, el sábado no solamente es un día que usted deja de trabajar y ya no. Es cuando usted es un espacio en el tiempo, es como un paréntesis dentro de la semana donde realmente usted se desconecta de las cosas temporales y se conecta con las cosas eternas. Eso debe pasar todos los días, pero eso en forma especial. Y en la parte del martes, un engaño no tan sutil y nos dice, en un intento de destruir la singularidad de nuestra creación, el diablo ha introducido una falsificación no tan sutil. Esto no es sutil, esto es claro. La falsificación aceptada incluso por alguno de nosotros es la siguiente. Dios es la causa principal de la creación, pero esta es otra, esta es la evolución teísta. Esta está muy de moda ahora. Dice, Dios es la causa principal de nuestra creación, o sea, Él originó la creación, pero le llevó largas eras en hacer que hubiese vida. O sea, él comenzó la creación y dejó el reloj corriendo, vamos a decir así. Entonces todo comenzó a evolucionar. Evolución teísta se llama. Dice, este enfoque armoniza con los datos, entre comillas, científicos con el relato de Génesis. Aquí dice que los días de Génesis no eran literales. Hemos dicho que en profecía, día por de solo, cada día es un año. Y también para Dios hay un texto que dice que para Dios un día es como 1000 años. Entonces se dice eh, que los 6 días de la creación no fueron literales, sino que fueron eras. Entonces, en Salmos 33, 6 al 9 dice, por la obra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos por el atiendo de su boca, él junta el montón de agua del mar y pone el depósito en los abismos. O sea, aquí está diciendo lo que Dios hizo. Y entonces vuelve y dice que aquí dice, hay personas que nos dicen que el relato de Génesis no es una historia real, que es una parábola, una fábula, mejor dicho, esa era la palabra que estaba buscando, no me llegaba a la mente, es una fábula para dar una lección. Otros dicen que los días no son literales y entonces aquí dice, según el autor, la palabra para día en Génesis 1 es John, y esto se traduce como un día literal. Donde quiera que hay que está esa palabrita del original es un día literal. Cuando se habla de la profecía no está esa palabra, está otra que dice que ese día es día por año. Pero aquí la palabra que se utiliza es la palabra que es un día literal. Además y puntualmente, si Dios no creó el mundo en 6 días literales, ¿qué importancia tiene el día de reposo sabático? Vamos entonces a descansar un día porque después de que tomó
millones de años crear, y si hay un Dios que necesita durar millones de años creando algo, eso no es un Dios, eso, ¿para qué poder tiene Dios? Y dice, además y puntualmente, si Dios no creó el mundo en 6 días literales, ¿qué importancia tiene el reposo sabático? ¿Por qué lo ordenaría Dios? No tendría absolutamente ningún sentido el sábado como un legado. O sea, la evolución quita a Dios como creador, quita el día de sábado y realmente nos quita nuestra identidad también. Así que debemos estar muy pendientes, porque si ustedes están notando últimamente, esto lleva años, pero ahora el bombardeo es horrible. El enemigo quiere que no tengamos identidad. El enemigo no quiere que seamos ni hombre ni mujer. Él dice, no importa lo que tú seas, si tú sientes que tú eres una silla o una computadora, tú eres eso. Si tú piensas que tú eres un animal, pues tú eres un animal, o si quieres ser una caricatura, pues tú puedes ser una caricatura. O sea, tú eres lo que sea menos lo que Dios hizo de ti. Ese es el bombardeo y hay que tener mucho cuidado, porque muchas de nosotras, muchas personas que eh, principalmente los más pequeños que no entienden estos conceptos, ven el bombardeo que hay en la televisión de personas súper famosas apoyando todas estas cosas y lo pueden creer fácilmente. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Dice, al atacar el sábado, Satanás desafía la esencia misma de la autoridad de Dios. ¿Y qué podría ser más eficaz para destruir el monumento conmemorativo de la creación en 6 días que negar la realidad de su creación? No es de extrañar que tantas personas, incluso cristianos, ignoren el día de reposo sabático. Qué trampa a engaño final. O sea, por eso fue el mensaje de los 3 ángeles, porque ahí comenzó eso de la evolución, nació, o sea, volvió este grupo de la cual nosotros nacemos, que otra vez volvió a rescatar el sábado, vamos a decir, que estaba olvidado. Lo mismo que pasó con los de Israel, que Dios le dijo, acuérdate. Al grupo pionero de los adventistas del séptimo día, Dios le dijo, acuérdate de este mandamiento que ha sido olvidado y que no solamente un día, sino que señala a Cristo, a Dios como nuestro creador. Y el parte del miércoles, la creación, el sábado y el tiempo del fin. ¿Qué tiene que ver la creación, el sábado con el tiempo del fin? Dice que el gran conflicto que comenzó en el cielo hace milenios de años gira en torno de la cuestión de la autoridad de Dios, y es un desafío que continúa hoy. Es más, hoy está más fuerte. ¿Por qué? Porque según pasan los días, pues esto va a ser más fuerte. Y entonces encontramos en Apocalipsis 14, 7, 9 y 12, dice en el 7, dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y danle honra, porque la hora de su juicio es llegado, y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. Es un llamado a adorar a Dios como creador. En el versículo 9 nos dice, y el tercer ángel, este es el primer ángel, el tercer ángel dijo, lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, es un llamado solemne a no adorar a la bestia y a su imagen. Y aunque la bestia y a su imagen tiene una representación humana, realmente el que está detrás de todo esto es un conflicto entre Dios y Satanás. Lo que pasa es que Satanás tiene sus instrumentos igual que Dios tiene los de ellos, pero realmente la lucha es en contra el bien y contra el mal. Ese simplemente es la lucha, la misma lucha que ha habido desde el principio, que ha seguido hasta el final, que se está intensificando en nuestro tiempo y que ahora tiene una representación humana. Bueno, siempre la ha tenido. Siempre el enemigo ha tenido sus seguidores, sus instrumentos. Entonces, estos pasajes dejan claro que el tema
Entonces en Apocalipsis 14:12 es un tema muy interesante, perdón, un versículo muy conocido porque dice una características del pueblo de Dios al final de los tiempos y son dos. Fíjense que uno es un rasgo de carácter y dice, aquí está la paciencia de los santos y que esta gente hace, guardan los mandamientos de Dios y tienen fe. Esas son las tres características que van a tener el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios en los últimos días. Van a tener paciencia, van a guardar todos los mandamientos de Dios, no solamente 9 o 8 o 5, sino todos los mandamientos de Dios, porque los mandamientos son el carácter de Dios. Aquí está hablando de carácter. Paciencia es un atributo del carácter. Los mandamientos de Dios son toda la característica del carácter de Dios y la fe es otro atributo. Así que aquí está hablando de carácter, por este escritor le está dando énfasis al carácter, no simplemente a lo que va a pasar, sino que la gente que va a sobrevivir al tiempo del fin, que va a poder vencer en el tiempo del fin, son personas que tienen un carácter semejante al de Jesús. Eso es lo que dice en este versículo. No es que se reúnan en tal lugar o dejen de reunirse en cualquier lugar, es que reflejen el carácter de Dios. Así que eso es lo que pasa. Esa es la característica. Y dice, estos pasajes dejan en claro que el tema central en el conflicto de los últimos días entre el bien y entre el mal, entre Dios y Satanás, es el tema de la adoración. Lo que fue al principio, eso es. Adoramos al creador o a la bestia, a Dios o a Satanás, y debido a que la creación forma parte de toda la base de nuestras creencias, a fin y cuenta se considera que tiene algún sentido creer en algo al margen de Dios como nuestro creador. O sea, aún las personas que no creen en Dios creen que debemos creer en un superior y ellos mismos le dicen, póngale el nombre que usted quiera, pero eso no es así. Dios dice, póngame mi nombre, yo soy el ser superior. Sobre la creación se erige como señal eterna e inmutable de esa creación. Es el símbolo más básico de las enseñanzas más básicas, lo único aún más fundamental que es el Dios mismo. Por lo tanto, usurpar el día de reposo sabático es usurpar la autoridad de Dios. Es el máximo nivel, en el máximo nivel posible. Es ir detrás de todo y arrancarlo de raíz. Y eso es lo que ha querido el enemigo. Si ustedes ven, todo el mundo cuando hablamos de los 10 mandamientos, todos los mandamientos están bien. Cuando llegamos a cuarto dicen que no, que eso era, o sea, los 9 era para todo el mundo. El cuarto es simplemente para el pueblo de Israel, literal. O sea, es como que contraproducente. Yo por lo general digo, si no hay que guardar el sábado, entonces podemos matar, robar y hacer todas las cosas, porque si los mandamientos están abolidos son todos, pero no, realmente lo que defienden esta base simplemente dicen que ese en específico fue abolido y eso no tiene sentido realmente, pero la mayoría de la gente eso es lo que cree. Dice, fíjense que la mayoría nunca tiene la razón. Eso es ley de vida. Cuando usted ve la mayoría creyendo una cosa, váyase de ahí, porque la mayoría nunca, a través del tiempo, nunca ha tenido la razón. Por supuesto, el verdadero problema de los últimos días es nuestro amor y lealtad a Dios. ¿Con quién está nuestra lealtad? Fíjense, es un asunto de lealtad y es un asunto de amor. ¿Con quién está nuestro corazón, nuestra mente y nuestra lealtad? Es un asunto de conciencia realmente. Pero según la Biblia, este amor se expresa en la obediencia de los 10 mandamientos, es cuando reflejamos el carácter de Dios, es cuando guardamos los mandamientos, estamos reflejando el carácter de Dios. No es de extrañar que sea el símbolo exterior de la separación final entre los que adoran a Dios y adoran a la bestia.
El, el símbolo final es el carácter. ¿Quién tiene el carácter semejante a Jesús y quién no lo tiene? Y cuando hablo de carácter, algo, los 10 mandamientos. Y se da énfasis al sábado porque el sábado lo han querido sacar de los 10 mandamientos, pero ese es el sello de la creación. Por eso es tan importante. Ese es el que declara que Dios hizo el cielo y la tierra. Realmente por eso es tan importante. En vista de lo básico y fundamental que es el sábado para todo lo demás, es difícil ver que el desafío final de adorar al Creador podría tratarse de cualquier otra cosa. Muchos argumentan que da igual qué día de reposo guardemos, siempre que guardemos uno. ¿Cómo respondemos ese argumento con la Biblia? Si nosotros seguimos lo que quiere enseñar este escritor en esta lección, ningún otro día declara a Dios como creador. El sábado no es simplemente tener un descanso físico. Realmente el sábado es conmemorar la creación. Y el día que Dios mandó para conmemorar la creación fue el sábado, no fue el lunes, ni el martes, ni el miércoles. Realmente descansar físicamente podemos hacerlo cualquiera, pero conmemorar la creación simplemente lo podemos realmente debatir con el mismo Génesis 8, 20, 11. Fue el mandato que Dios dio, fue ese día. El día que él reposó, el día que él conmemoró la creación, porque él no estaba cansado físicamente. Hay muchísimos otros argumentos, pero vamos a quedarnos con ese. El sábado y el descanso eterno. El sábado es un lugar de refugio a un mundo cansado. Cada semana dejamos las preocupaciones de este mundo y nos entramos en el reposo de Dios. Es algo en que uno entra realmente. Es, como digo, es un paréntesis, es un espacio en el tiempo. Es cuando el tiempo se detiene para la vida secular, si lo hacemos correctamente. A veces nosotros seguimos en lo secular y no estamos guardando ningún sábado. Perdón. Aunque vayamos a la iglesia y cantemos y gloria a Dios, aleluya, no estamos guardando ningún sábado porque realmente debe haber una desconexión de las trivialidades o de las preocupaciones diarias y entrar, como dice aquí, entrar en ese espacio que Dios ha creado, donde nos encontramos con Él y conectamos, nos vinculamos con Él y recordamos de dónde nosotros venimos realmente. Por eso es muy importante. Dice, y el sábado nos invita a la gloria de su presencia. Bueno, aquí hay un escritor, Abraham Hecher, que se refiere al sábado como un palacio en el tiempo. Eso no lo había escuchado. Había escuchado un monumento de la creación, un espacio en el tiempo, pero un palacio en el tiempo dice que cada séptimo día el palacio celestial de Dios desciende del cielo y de la tierra. Otros dicen que en ese día el cielo se une con la tierra. Y el Señor nos invita a la gloria de su presencia durante este periodo de 24 horas para pasar un tiempo en última comunión con Él. En su libro sobre la belleza y la solemnidad del sábado, el sábado es una metáfora del paraíso y un testimonio de la presencia de Dios. En nuestras oraciones anticipamos una era mesiánica que era un Shabbat. Y cada Shabbat nos prepara para esa experiencia. A menos que aprendamos a deleitarnos con el sabor del sábado, dice en Isaías 58, 20, me parece que será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorarme delante de mí, dice Jehová, y eso es en el cielo. Así que en el cielo se seguirá conmemorando el día de descanso. Dice, cuando descansamos en el día del sábado, descansamos en su cuidado amoroso.
Descansamos en previsión de nuestro descanso eterno en el cielo y en una tierra nueva. Es Isaías 66. 58 dice otra cosa sobre el ayuno que Dios me... Isaías 66, 13 al 14. Bueno, aquí lo dice. Isaías 65, 17. Vamos a ver qué nos dice Isaías 65, 17. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, de lo primero no habrá memoria ni nada vendrá al pensamiento. Isaías 66, 22 dice, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanece para siempre delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia. Y aquí es que sigue el 23 y 24, y de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová. Y entonces el mismo Dios que creó el cielo y la tierra por primera vez volverá, o sea, recreará la tierra, y el sábado permanecerá como sello otra vez de la recreación. Y entonces conmemorará a Cristo como creador y como redentor. De hecho, los judíos consideran que el sábado era un símbolo, un anticipo de lo que en hebreo se llama Olam Abad, el mundo venidero. El mensaje de los tres ángeles que vuelan en medio del cielo exhortándonos a adorar al Creador es la respuesta y la desesperación de muchos en el siglo XXI. Nos señala nuestro Creador, el que hizo todas las cosas en un principio, nuestro Redentor, y que después del juicio, después de erradicar el pecado, hará todas las cosas. O sea, el sábado no solamente conmemora la creación, sino que conmemora la redención y conmemora la recreación que Dios hará al fin de los tiempos. Personalmente, ¿cómo puedes hacer que el sábado sea un anticipo del cielo con tu familia? Realmente tienen que, o debemos conscientemente adorar a Dios ese día. Y adorar a Dios es adorarlo en espíritu y en verdad, o sea, el culto racional que dicen en Romanos, un racional culto. Eh, y cuando habla de racional es cuando nosotros adoramos espíritu, alma y cuerpo, o sea, nosotros somos seres tripartitos, y cuando nosotros unimos las emociones, la razón, la racional, la parte emocional, la parte emocional, la parte racional y la parte espiritual, entonces estamos adorando, haciendo una adoración racional. Y eso es lo que se pide, es lo que pide de Dios hacer en sábado. Y ya en la parte del viernes nos da lo que Dios lo que Dios nos pide para adorar. O en Isaías 58, 12 nos da el mandamiento, dice, si detrajeres del día de sábado tu pie de hacer tu voluntad, así es que debemos adorar. ¿Qué debemos hacer en sábado? Dice así, si sacares tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, o sea, tú lo vas a disfrutar, glorioso de Jehová, y lo venerares, lo adorares a Dios en ese día, no andando en tus propios caminos, ni hablando ni buscando tu propia voluntad, no buscando lo que es tuyo, no hablando tus propias palabras, sino que tú lo haces una delicia porque te está encontrando con tu Salvador. Y dice aquí, entonces te deleitarás en Jehová. Hay una promesa si haces eso, y te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y este verso dice que si tú haces eso, es una antesala de lo que tú harás
en el cielo, porque nosotros comeremos de la heredad de Jacob tu padre cuando estemos en el cielo, no aquí, pero eso se vuelve un anticipo del cielo. Y dice, la razón que se nos da para adorar a Dios es porque es el creador. En la liturgia celestial, los ángeles celestiales expresan la idea de una manera muy suscita, porque tú creaste todas las cosas. Apocalipsis 4:11. Eso es lo que dicen los ángeles y los seres celestiales cuando adoran a Dios. En la tierra, la facultad creadora de Dios necesita ser destacada en la mayor medida posible, porque los ángeles dicen, adoren al que hizo los cielos y la tierra, o sea, adoren al creador, el mar y la fuente de las aguas. Se ha indicado correctamente que el ángel utiliza el lenguaje del cuarto mandamiento para justificar el llamado a adorar a Dios. Dentro del decálogo, el mandamiento del sábado es el sello, o sea, es el sello de la creación, porque Dios lo sella, Dios pone su sello. Es el sentido de que identifica quién es Dios, el creador, confirma el territorio. O sea, antes cuando se hacía cuando un rey o un emperador de un lugar firmaba algo, él decía, yo soy el nombre y mi territorio es tal. Se me ocurre Ciro firmando el decreto para los judíos salir de Israel. Él puso decir Ciro de Medo y de Persia. Yo soy Ciro, gobernador de Medo y de Persia. Y ahí decía lo que quería decir. En el cuarto mandamiento 2 dice, yo soy el Dios creador de mi, y el territorio es el cielo y la tierra. O sea, por eso dice que es el sello de la creación. Dentro del decálogo, el mandamiento del sábado es su sello en el sentido que identifica quién es Dios, el creador, y confirma su territorio, que es el cielo y la tierra, y cuál es su posición. Dice, gobierna todo lo que creó y revela su derecho a gobernar porque él lo creó todo. Para que el dragón tuviera éxito, de alguna manera tuvo que desestimar este monumento y por eso se inventó lo de la evolución, que casi ahora todo el mundo lo cree. Esto está en The Closing of the Cosmic Conflict, Role of the Three Angel Message, en la página 440 y 41. Esto es de Ángel Manuel Rodríguez. Así que por eso es que vemos tanto bombardeo con eso de la evolución, con eso de que perdamos nuestra identidad. Tiene toda una razón. Por eso de que decir que yo puedo guardar cualquier día o mejor guardo el domingo. Dios de ninguna manera te pidió que guardara el domingo. Él no quería que me conmemorara su muerte, porque realmente el sábado conmemora no solamente su muerte, sino la creación y la redención. Así que sin más me despido. Espero que esta lección haya sido de mucho provecho. Pueden seguir estudiando el tema si le interesan, si no conocen esto del tema del sábado, de su importancia. Hay muchísimas fuentes en que explica con detalle por qué es importante el sábado, cuál es el vínculo que tiene eso con reconocer a Dios como nuestro creador y cuál es el vínculo que tiene con lo que pasará al fin del tiempo, con la adoración de Dios o con la adoración al enemigo. O sea, son muchas razones eh, por las que realmente es importante reconocer cuál es el verdadero día de reposo. Así que feliz semana. Sin más me despido, vamos a tener una oración. Señor, gracias porque tú nos creaste, porque tú nos diste una identidad y nuestra identidad es que somos hijos tuyos, somos hechos a tu imagen y semejanza. Señor, somos únicos, somos especiales para ti. Tú nos formaste, nos tejiste en el vientre de nuestra madre, tú nos pensaste, no somos creados al azar, no somos un accidente, sino que cada uno de nosotros surgió en tu pensamiento, Señor. Y tú nos veías
desde que éramos un embrión. Así que nos sigues mirando también y nos sigues protegiendo. Señor, ayúdanos a ser estandarte para mostrar estas verdades a tantas personas, Señor, que las desconocen. Ayúdanos, Señor, a adorarte en espíritu y en verdad y ayúdanos a descansar en el día sábado de la manera que tú quieres que lo hagamos, porque realmente es para nuestro beneficio y, Señor, para el beneficio de tantas personas que no conocen esta verdad. Todo esto te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bye y hasta la próxima semana. Bendiciones.